Toyota se ha especializado por crear una gama de vehículos en todos los sentidos. Muchos de nosotros siempre buscamos un vehículo económico que nos ayude a ahorrar dinero, puesto que Toyota no tiene excepción. Para eso tenemos el carro Toyota Beat. En este caso hablaremos del 2017, puesto que es un vehículo, como pueden presenciar el tamaño, bastante pequeño, lo cual es un vehículo muy económico. Es un vehículo que notablemente en cuanto a su capacidad muy bueno y muy satisfactorio en su rendimiento. Mucho gusto de nuevo con ustedes, Auto RD, así que empecemos. Look at Empezando por el frente de este Toyota Beats. Este es un auto de Toyota, el cual es bastante económico. A partir de este año 2017 recibió un restyling, el cual hace que su aerodinámica sea más bonita que la generación anterior. Como podemos ver, aquí tenemos este logo. No se asemeja normalmente a lo que es el logo de Toyota, pero es el que trae este modelo en específico. Esto es un auto que mayormente se comercializa en el mercado japonés, se exporta desde ese mercado hacia otros países, incluido aquí en nuestro, en República Dominicana. Y como ustedes podrán observar, es un auto realmente sencillo, sin muchos atributos. Como vuelvo y le recalco, su atributo principal es el consumo de combustible. Ya más adelante en el video le estaremos hablando sobre el consumo de combustible de este auto. Aquí nuestros retrovisores, color de la carrocería, luz de direccionales en los retrovisores. Si nos acercamos acá, las puertas con un diseño sencillo, sin nada que resaltar, plástico duro, aquí algo suave, esta especie de tela también bastante suave. Recomendarle para aquellas personas que tienen un trabajo de larga distancia, este es un vehículo bastante económico, en el cual ustedes se van a ahorrar mucho dinero a la hora de ir a echar combustible, es decir, gasolina. Recordar que aquí en esta posición normal es que viene nuestro guía, pero se le hace un cambio y se le pone a la izquierda. Ustedes saben, en Japón los vehículos todos traen los guías a la derecha, pero en nuestros mercados latinos y aquí americanos, los vehículos vienen con el guía a la izquierda. Aquí en la banca trasera tengo 4 dedos de tamaño en comparación al asiento delantero. Estos asientos son bastante cómodos y, como le comenté anterior, o sea, es un interior bastante sencillo. Este es un vehículo para ir de punto A a punto B sin mayores contratiempos. Tiene una ventaja, tiene muchas ventajas. Una de ellas es que es Toyota y realmente no le va a dar problema. Ustedes pueden investigar en las redes y van a notar que prácticamente es un vehículo que no le ha dado dolores de cabeza a su dueño. Es realmente muy recomendable a compra.
En verdad que sí, quien lo tenga en sus mercados, que sea una persona que trabaje mucho o viaje mucho, pues realmente es una excelente opción a compra. Bien, vamos a proceder a encender esta unidad. Perfecto. Como ya bien les decía, esto tiene un interior bastante sencillo. Este radio no es el que trae de fábrica. Aquí están los controles para el aire acondicionado, el cual es análogo, no es digital. Que tenemos retrovisores de las puertas con cierres eléctricos y nada, en fin, es un vehículo sencillo. Freno aquí de mano. Por aquí abajo tenemos control de tracción, y aquí esto es un control de bloqueo de diferencial. Pues otra cosa importante en este auto, que se ve pequeño pero sí tiene tracción a las 4 ruedas, que eso es un plus bastante importante. Excelente aire acondicionado. Bien, su motor, ¿qué le decimos? Miren lo pequeño que es este motor, y realmente es así. Es un 1.0 litros con 69 caballos de fuerza. Esto está acoplado a una transmisión automática CVT o continuamente variable. Tiene un consumo estimado de 0.33 litros a los 100 kilómetros. O sea, con eso ya ustedes pueden darse una idea de lo económico que es este vehículo. O sea, que si a ustedes les toca hacer grandes trayectorias con este vehículo, ustedes pueden hacer, y saben que realmente se van a economizar muchísimo combustible y dinero, que ustedes saben que es una de las cosas que realmente más nos afecta los bolsillos en estos tiempos. Así que ya ustedes saben, no hay más que decir en este apartado. Realmente un vehículo bastante económico y que no le va a causar problemas en sus componentes tampoco. O sea, que un vehículo con la calidad probada de Toyota. Resaltar que este vehículo también tiene sistema de precolisión. Ahí están las diferentes cámaras, lo cual nos permite mayor seguridad a la hora de nuestra trayectoria en el camino. Muchas veces pensamos que, como le dije, por ser un vehículo pequeño, no es 4x4. Realmente sí, eso quizás pueden decir que es una calcomanía que se le coloca ahí. Sí, es una calcomanía, pero esa viene de fábrica. Realmente, como le dije, allá adentro le mostré el componente, el botón que muestra el asunto de bloqueo de diferencial. Y óigame, eso es una chulería, tener un vehículo en estas dimensiones y que sea 4x4. Como ustedes saben, Toyota es referente en el mundo del 4x4 en todos los sentidos, tanto en camionetas como en las SUV, también en las minivan familiares. Y pues, dicho sea de paso, que no serán estos pequeñines que son totalmente divertidos de conducir. Imagínense eso, un charco de lodo. Ay, Dios mío, pero eso es increíble. Es todo por el día de hoy, resaltando todas las especificaciones de este vehículo, que por cierto a mí me sorprende, ya que en mi parecer no tenía esa funcionalidad de lo que es el 4x4. Aparte de tener lo sorprendente que es muy económico, no tiene esta sorpresa. Llegándose a ustedes gracias a la agencia NDJ Auto Import, ubicada en la avenida Manolo Tavares Justo, antes de entrar a la ciudad, frente a la bomba de Saco en Puerto Plata.
Esperando que les haya gustado el video y les resalto, no se olviden de seguirnos en las diferentes redes sociales. Así que será hasta una próxima.